Vamos a meternos de lleno en una idea que lo está cambiando todo. Hablamos de cómo la inteligencia artificial está a punto de remodelar por completo el liderazgo en salud, seguridad y medio ambiente, lo que todos conocemos como HS. Para empezar, un número. El 4. Imaginemos por un momento que este número, 4, son las horas que un profesional de HSE podría llegar a ahorrar. Y ojo, no a la semana, no, cada día. ¿Qué pasaría entonces? ¿Qué cambiaría? Porque, a ver, esto no va solo de ser más eficientes, de hacer más cosas en menos tiempo, no. Va de algo mucho más profundo, de recuperar tiempo para poder centrarse en lo que de verdad importa, en el lado humano de la seguridad, dejar el papeleo y, por fin, dedicarse a las personas. Y que nadie piense que esto es ciencia ficción, para nada. Si lo bajamos a tierra a ejemplos del día a día, vemos que la IA puede, de verdad, reducir drásticamente el tiempo que se va en esas tareas repetitivas, en ese análisis de datos que parece no tener fin. Claro que, para entender bien la solución, primero tenemos que mirar de frente al problema. Y es un problema que muchos líderes de HS conocen de sobra. Es lo que se llama el síndrome del bombero, ese agotamiento constante. Hay una frase que lo resume a la perfección, y es que esa es la esencia, ¿no? Una cultura de seguridad que va siempre a remolque, reaccionando, un estado constante de apagar fuegos, uno detrás de otro, en lugar de evitar que se produzcan. Así que el objetivo es claro, hay que darle la vuelta a la tortilla, provocar un cambio de mentalidad de los pies a la cabeza, pasar de esa cultura que solo reacciona a una que se adelanta, que previene, una cultura donde la seguridad no sea una simple regla que hay que cumplir, sino una convicción profunda y compartida por todos. Y para conseguir un cambio así de grande tenemos que hacer como con los icebergs, mirar lo que hay debajo del agua. Porque la seguridad tradicional siempre se ha fijado en la punta, en lo visible, los comportamientos. Pero el cambio de verdad, el que perdura, solo llega cuando vamos a la parte oculta, a esas actitudes y creencias que son al final las que mueven los hilos. Y es justo ahí, en esa parte sumergida del iceberg, donde nos topamos con los mayores obstáculos. Porque adoptar una herramienta como la IA no es solo un cambio técnico, es sobre todo un cambio de mentalidad. Y eso significa que hay que derribar esas barreras mentales que nos impiden avanzar. Vamos con la primera, la más típica, el miedo a que la IA venga a quitarnos el trabajo. Pero, ¿y si le damos la vuelta? La perspectiva que de verdad nos da poder es verla como una aliada que nos quita de encima el trabajo pesado, para que nosotros podamos centrarnos en lo que de verdad aporta valor, las decisiones críticas y la conexión humana. Luego está el clásico. Es que no tengo tiempo para aprender a usar esto. Suena familiar, ¿verdad? Pero pensemos en la rentabilidad. Invertir solo 10 minutitos al día en entender cómo funciona la IA puede suponer un ahorro de horas cada semana. Es una inversión con un retorno brutal, no solo en tiempo, sino también en carga mental. Y el tema de los errores. ¿Es que la IA se equivoca? Pues claro. Pero seamos honestos, ¿acaso nuestros procesos manuales son infalibles? La magia está en la combinación. Cuando juntas la capacidad de la IA con la supervisión humana, el resultado no es una suma, es una multiplicación. Ganas en velocidad, en precisión y sobre todo en consistencia. Al final, todo se resume en esto. Es un cambio de chip. Pasar del tengo que hacer esto al elijo creer en esto. Ese es el verdadero punto de inflexión. Ver la IA no como una imposición, sino como una elección consciente, como la herramienta que nos va a permitir transformarlo todo. Vale, entonces, si elegimos ese camino, el de la convicción, ¿cómo se materializa? ¿Cómo es esto en el día a día? Pues todo se resume en un concepto que me parece potentísimo, el liderazgo humano aumentado. La idea clave aquí es Human in the Loop, o sea, el humano siempre al mando. No se trata de entregarle las llaves a la IA y desentenderse, para nada. Es un modelo de colaboración, un tándem, donde el experto, el profesional, es quien guía, valida y tiene la última palabra, siempre. Y esto se puede visualizar muy fácil con el modelo 10-80-10. Es muy sencillo. El primer 10% es la aportación humana, la del experto, que da la instrucción. Luego la IA se encarga del 80% del trabajo pesado. Y para terminar, vuelve el toque humano con el 10% final para verificar y tomar la decisión. El principio y el fin, siempre en nuestras manos. Y esto nos lleva a la que es, para mí, la idea central de todo esto. Como dice la cita, la calidad del uso de la IA estará determinada por nuestra sabiduría. Es que no se puede decir más claro. La tecnología es solo una herramienta, un martillo, pero es nuestra experiencia la que decide cómo y dónde se usa ese martillo. Esa es la verdadera clave. Vamos a ver un ejemplo práctico para que se entienda la diferencia. Si a la IA le damos una instrucción súper básica, sin contexto, algo como analiza este plan de emergencia, ¿qué vamos a obtener? Pues un resultado igual de básico, genérico, que no nos va a servir de mucho y nos hará perder el tiempo.
Pero ahora miren la magia de hacerlo bien. Con un prompt avanzado, donde aportamos todo nuestro conocimiento. Le damos un rol, un contexto específico, una tarea clara y hasta el formato que queremos. El resultado, un análisis preciso y útil en cuestión de minutos. Esto es el liderazgo aumentado en acción. Aquí es donde nuestra sabiduría se fusiona con la potencia de la máquina. Todo esto, claro, nos lleva a imaginar un futuro muy, pero que muy diferente para el profesional de HSE. Es un cambio radical de percepción. Se pasa de ser visto casi como un obstáculo, el policía de la seguridad que siempre pone pegas, a ser percibido como un aliado estratégico. De estar enterrado en papeles en la oficina a estar en el terreno influyendo. De ser un simple gestor de cumplimiento a ser un catalizador de una verdadera cultura de cuidado mutuo. En definitiva, la IA se convierte en un acelerador. Al dejar que la tecnología se ocupe de lo automatizable, los líderes quedan liberados. Y se liberan para hacer lo que ninguna máquina podrá hacer jamás. Construir relaciones de confianza, hacer de coach para sus equipos y, en esencia, fomentar esa cultura de seguridad real. Y todo esto nos deja con una reflexión final, una pregunta que lo cambia todo. Quizás el mayor riesgo hoy en día no es implementar la IA y equivocarse, sino el riesgo de no hacer nada y quedarse completamente atrás. Ahí lo dejamos. Gracias por habernos acompañado en el análisis de estas ideas.